y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, hemos cantado, hemos orado, pero es mi costumbre, antes de abrir el santo libro de Dios, encomendarme al Señor. Así que mientras yo oro, ustedes pueden inclinar sus rostros donde están. Amantísimo Padre y Dios, una vez más elevamos nuestra voz a ti para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, que todo lo que aquí se diga y se haga glorifique tu nombre. Me entrego, Señor, en tus manos en esta hora, pidiendo una doble porción de tu Espíritu Santo. Y humildemente te suplico que pueda yo esconderme detrás de la roca que es más grande que yo. Que no me vean a mí, sino que tan solo te vean a ti, oh Señor. Y que toda palabra que sale de tu boca sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que podamos ser hombres y mujeres cabales, enteramente preparados para toda buena obra. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo, el sermón del Monte de las Olivas. Este posiblemente es el sermón más conocido de todos los que predicara el Señor Jesús. San Mateo capítulo 24. Este sermón lo predicó, pues es su último sermón que dio en esta tierra. Acababa de entrar en Jerusalén, de llorar sobre la ciudad condenada. Los últimos versículos del capítulo 23 dicen que Jesús lamentó sobre Jerusalén, diciendo, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor Jesús sabía el destino final de esa ciudad tan amada y tan rebelde a escuchar su voz y hacer su voluntad. Y si el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, la destrucción de Jerusalén es un presagio de lo que será la destrucción final que se avecina sobre este mundo que ha rechazado la misericordia divina. Dice en el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos se impactaron al escuchar esta declaración del Señor Jesús y se imaginaron que semejante destrucción, para que no quede piedra sobre piedra, tenía que ver con el fin del mundo. Por eso, en el versículo que sigue, declara que estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, los discípulos se le acercaron diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Como resultado a esa pregunta, respuesta a la pregunta de los discípulos, el Señor Jesús da este sermón que se conoce como el Sermón del Monte de las Olivas, o también como el sermón profético de Cristo. No nos vamos a detener a leer este sermón, aunque es un sermón tremendamente impactante, pero como adventistas del séptimo día conocemos este sermón muy bien. Es el sermón donde Jesús menciona las señales de las cosas que habían de suceder justo antes de su venida. Y esas señales se están cumpliendo a nuestro alrededor hoy en día. Pero yo quiero detenerme en una ilustración de este sermón que el Señor Jesús utilizó para ilustrar el sermón. Una historia, una parábola que él contó. Termina el capítulo 24 después de hablar de todas las señales de guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia, terremotos, después de hablar de los conflictos, de hablar de los desastres que vendrían, la gente asustada por las cosas terribles que estarían sucediendo en la tierra. El Señor Jesús termina diciendo en el capítulo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La amonestación del Señor Jesús es que debemos velar y estar preparados. Y ahora Él ilustra este sermón con la parábola que vamos a leer, capítulo 25, versículos 1 en adelante. Entonces, dice el versículo 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo, salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas se iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola la relató el Señor Jesús en referencia justamente a nuestra época, a nuestros días. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La palabra entonces es un adverbio de tiempo y señala un tiempo que cuando Cristo lo dijo estaba en el futuro, pero tenía referencia a todo lo que él venía hablando en su sermón, las señales justo antes del fin. Entonces se refiere a ese momento cuando esas señales estuvieran cumpliendo, a esa generación que estaría viva para ver el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Jesús declara en el capítulo 24 y en el versículo 33 y 34, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, se refiere a todas las señales, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué dijo el Señor Jesús? No pasarán, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas que estén sucediendo, deben saber que está cerca, que está a las puertas, y que esa generación que vea el cumplimiento de mis palabras no pasará hasta que todo se cumpla. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ese entonces se refiere a esa generación, a ese momento en la historia cuando las señales estarían cumpliendo y esa generación estaría viva para ver el regreso del Señor Jesús. Esa es la generación a la cual el Señor comparó con 10 vírgenes, 5 sabias y 5 fatuas. Ahora hemos leído la parábola. Vamos a profundizar un poquito. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente. Review and Herald del 19 de agosto de 1890. Con frecuencia se me llama la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. Esta parábola se ha cumplido y se volverá a cumplir al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo final. Y lo mismo que el mensaje del tercer ángel, que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo, así la parábola de las 10 vírgenes seguirá siendo verdad presente hasta el cierre de la gracia. ¿Qué cosa es verdad presente?
el mensaje de los 3 ángeles es la verdad presente. Pero también dice aquí que la parábola de las 10 vírgenes es verdad presente y va a seguir siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo de la gracia. Ahora, hay muchas cosas que yo podría haber escogido compartir con ustedes este fin de semana. Pero no se trata de compartir algo solamente. Hay muchas cosas hermosas de las cuales hablar, pero Dios no me mandó aquí para hablar ninguna de esas cosas. Primeros Escritos, página 63, dice así: son muchas y preciosas las verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades contiene la palabra de Dios? Muchas. ¿Y cómo son esas verdades? Preciosas. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. ¿Qué necesita el rebaño? La verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros del Señor se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Ella vio, el Señor le mostró que hay un peligro para los mensajeros del Señor en estos días. Y ese peligro es apartarse, desviarse de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que, si bien son verdades y hermosas verdades, no tienden a unir al rebaño ni a santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. El diablo quiere sacar ventaja y arruinar la causa de Dios. ¿De qué manera? De que los mensajeros de Dios, los ministros, en lugar de predicar los puntos importantes de la verdad presente, nos vayamos por las ramas en vez de ir al tronco. Y el diablo saca ventaja de esto. Oh, sí, es muy bonito escuchar un sermón del amor de Cristo, de la cruz, de la unidad. Esos son los sermones que muy a menudo se escuchan entre el pueblo de Dios. Pero hay un peligro. Son cosas hermosas, son verdades. Están en la palabra de Dios. Nadie puede decir que es mentira lo que estamos predicando. Pero el diablo saca ventaja de que no prediquemos la verdad presente. Por eso yo no tuve una alternativa. No tuve opción. Tengo que venir a predicar la verdad presente. La verdad presente es mucho más impresionante de lo que tú y yo nos imaginamos. Está destinada para despertarnos del letargo. Está enviada por Dios para sacudir a su pueblo, para que podamos prepararnos para la crisis que se avecina. Y cuando terminemos este fin de semana, tú vas a decir, y pensar que yo estaba igual que las vírgenes. Y ya vas a entender lo que esto significa. Así que hemos visto que la parábola de las 10 vírgenes es verdad presente. ¿Qué más es verdad presente? Déjenme terminar la cita. Ya vimos que el mensaje de los 3 ángeles es verdad presente, y este fin de semana voy a tocar sobre ciertos
vitales del mensaje de los tres ángeles, que tienen que ver con esa verdad presente. Pero ¿qué más es verdad presente? Bueno, sigo leyendo la cita. Dice, la parábola de las 10 vírgenes se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo final. Y lo mismo que el mensaje del tercer ángel, que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo, la parábola de las 10 vírgenes seguirá siendo verdad presente hasta el cierre de la gracia. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solamente 5 de ellas poseían el aceite extra. ¿El aceite de qué? El aceite de reserva que mantendría sus lámparas ardiendo. Esta parábola representa la condición de la iglesia que espera la venida del Señor. Les pregunto, ¿cuál es la iglesia que espera la venida del Señor? ¿Cuál es? Amén. ¿Y cómo se llama esa iglesia? ¿Por qué nos llamamos adventistas, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor. Amén. Y del séptimo día, porque enaltecemos la santa ley de Dios, especialmente ese mandamiento que ha sido pisoteado por el resto del mundo y que muy pronto va a llegar a ser la piedra de toque de la crisis final. Esperen ustedes, el sermón de mañana por la mañana, nunca antes yo lo he predicado en 35 años de ministerio que llevo, o 36 años, nunca lo he predicado, porque nunca se habían cumplido y se están cumpliendo las cosas como están sucediendo este año. Es más, yo les dije a los muchachos que este sermón, que tengo ya 2 semanas de estar preparando para darlo mañana por la mañana, este sermón quiero que le hagamos copia y lo mandemos a todos los adventistas para que lo escuchen. Y no porque yo sea un gran predicador, ni porque yo quiera que me conozcan por todas partes, de todos modos ya me conocen, por bueno o por malo, pero me conocen. Pero porque lo que vamos a tocar aquí mañana es tan, pero tan impresionante, que ustedes nunca van a volver a ser iguales después de escuchar lo que aquí vamos a estudiar. Porque el Señor va a hacer la obra de sacudir y despertar a su iglesia. Pero déjenme determinarles la cita. Esta parábola representa la condición de la iglesia que espera la venida del Señor. Nos llamamos adventistas porque esperamos su venida. Del séptimo día porque exaltamos el santo sábado, que va a ser la piedra de toque en esta crisis final. Y mañana ustedes van a ver cuán cercana está esa crisis final. Ya leímos que el Señor Jesús dice que el día y la hora, ¿qué? Pero eso no quiere decir que no podemos saber que está cerca y a las mismas puertas. Al contrario, Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está, ¿qué? Cerca, a las mismas puertas. O sea, si Él nos dio las señales, es para que sepamos cuando estamos cerca. Es cierto, no vamos a saber el día y la hora. La gente dice, bueno, va a ser como ladrón en la noche, que viene de sorpresa, nadie sabe. Pero eso no es lo que dice la Biblia para nosotros. Él va a venir como ladrón en la noche para los que no están estudiando y preparándose. A ellos los va a sorprender
como ladrón en la noche. Pero no a nosotros. Lean, no me pierdan ahí Mateo, porque ahora regresamos, pero vayan por un momentito a la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice en el versículo 1 y 2 en adelante: pero acerca de los tiempos y las ocasiones. Las ocasiones son los tiempos señalados por Dios. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, que cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. Las dos palabras que más se está hablando hoy en día, hermano. Paz, paz, y la otra, security. Paz y seguridad. Cuando digan estas cosas, dice el apóstol, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oh, ¿qué dice? Que a nosotros no nos tiene que sorprender como ladrón en la noche, porque vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como ¿quién? Como las 10 vírgenes. No, las 5, ¿verdad? Ahora van a ver si son 5 o 10 las que estaban dormidas. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Este es el mismo mensaje de Jesús en Mateo 24 y 25. Vayan de vuelta ahora. Mateo 24, ya leímos en el versículo 42. Velad pues. ¿Qué dice el Señor Jesús? Velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Mateo 25, versículo 13. ¿Cómo termina la parábola? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué dice San Pablo? Que debemos ¿qué? Velar y ser sobrios y no dormir como los demás. Quiere decir que no debe sorprendernos como ladrón en la noche. Sin embargo, hermanos, Jesús contó esta parábola para enseñarnos la triste realidad que la iglesia que espera la venida del Señor iba a estar representada por esas 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Les termino la cita. Todavía no la termino. Dice, esta parábola representa la condición de la iglesia que espera la venida del Señor. Quiere decir que esta parábola de Mateo 25 se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Amén? Los sabios y los necios, todos tienen sus Biblias.
Todos han sido provistos con los medios de la gracia. Pero muchos no aprecian el hecho de que deben tener la unción celestial. La expresión vírgenes necias representa ¿qué cosa? Escuchen bien, el carácter de aquellos que no han experimentado en sus corazones la obra genuina del Espíritu Santo de Dios. La expresión vírgenes fatuas o necias se refiere a aquellos cuyo carácter, dice aquí, muestra que no han experimentado la obra genuina del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La venida de Cristo no va a cambiar a las vírgenes necias en vírgenes sabias. Hay muchos que están con la idea de que, bueno, cuando venga el Señor Jesús, Él nos va a cambiar. Y lo que no pudimos hacer ahora, el Señor lo va a hacer cuando nos dé el toquecito Él. Cuando Él venga, Él nos va a transformar. ¿No escucharon ustedes eso? De todos modos somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta el día de la venida del Señor. Pero cuando Él venga, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces es que el Señor nos va a transformar y ya no vamos a pecar más. Pero mientras estemos aquí vamos a seguir pecando. La venida del Señor no transforma a las vírgenes necias en vírgenes sabias. Y la expresión vírgenes necias representa el carácter de aquellos que no han experimentado en sus corazones la obra genuina del Espíritu Santo de Dios. Les hago una pregunta. Cuando Cristo venga, ¿nos va a cambiar nuestro carácter? El carácter que hemos desarrollado aquí es lo único que nos vamos a llevar de esta vida a la vida venidera. Ni una partícula, ni una célula del cuerpo que tú y yo tenemos ahora nos los vamos a llevar al reino de los cielos. Nada. Porque todo va a ser transformado, menos el carácter. De ahí que es tan importante que entendamos qué cosa es ese aceite extra que necesitamos para poder sobrevivir la crisis que se avecina. Ahora, ¿quiénes son estas 10 vírgenes? ¿Representa al mundo o representa a la iglesia? ¿Por qué se les llama vírgenes? ¿En qué otro lugar en la Biblia se acuerdan ustedes de que el Señor le llama a su pueblo vírgenes? ¿En qué otro lugar de la Biblia Dios hace referencia a su pueblo que espera su venida y les llama vírgenes? ¿Dónde? Muy bien, Apocalipsis capítulo 14. Justamente en el capítulo que es el centro del mensaje adventista. El mensaje de los 3 ángeles está en Apocalipsis 14. Pero hablando de aquellos que van a proclamar ese mensaje, de esa generación que va a estar viva cuando se desate la tormenta que se avecina, cuando se desate la crisis final, cuando el mensaje del tercer ángel esté en su apogeo, cuando la bestia y su imagen sean impuestas, el pueblo que va a estar en pie para soportar esa crisis
Nos dice Apocalipsis 14 que van a ser los 44,000. Y si ustedes van a Apocalipsis 14, miren lo que dice con respecto a ese grupo especial. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Los 144,000 tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Eso tiene que ver con su carácter otra vez. El nombre de Dios en la frente representa el carácter de Dios en sus vidas. Y nadie va a recibir el sello de Dios en su frente mientras sus caracteres tengan algún defecto, algún pecado, alguna debilidad. Para tener el nombre de Dios tenemos que tener el carácter de Dios en nuestra vida. Y luego dice que los 144,000, versículo 3, cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son ¿qué? Ahí tienen la palabrita. ¿Qué son? Vírgenes. Ahí están las vírgenes de la parábola del Señor Jesús. ¿Y por qué se dice que son vírgenes? Porque no se contaminaron con mujeres. ¿Con qué mujeres? Con las rameras, con la madre de las prostitutas y sus hijas, que están mencionadas en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 17. La ramera y todas sus hijas. Se les llama vírgenes porque tienen una fe pura. No se han contaminado con las doctrinas falsas ni las prácticas falsas de Babilonia y sus hijas. Por eso se llaman vírgenes. Volviendo ahora a Mateo capítulo 25. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? ¿A quién? ¿Al esposo o al novio? Elena de White describe en el libro Palabras de vida del Gran Maestro cómo cuando Jesús contó esta parábola, estaba sentado sobre el monte de las Olivas. Desde el monte de las Olivas, ¿cuántos han estado alguna vez en Jerusalén, la de allá de Israel? ¿Alguno de ustedes ha visitado allí? Ok, hay varios. Si ustedes recuerdan, desde el monte de las Olivas se puede ver el templo. Claro, hoy en día no es el templo judío, sino una mezquita musulmana. La mezquita del Duomo, el Domo de la Roca. Pero desde el monte de las Olivas se puede ver el lugar donde estaba el templo, que fue destruido en cumplimiento de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero en esa época todavía el templo estaba en pie. Por eso los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué edificios, mira qué piedras, mira qué templo, el orgullo nacional de los judíos. Y Jesús los sorprendió diciendo: todo eso va a ser destruido. Ahora, Elena de White dice que cuando Jesús estaba contando esta parábola, el sol se estaba poniendo en el horizonte. Los últimos rayos del sol alumbraban el templo, como está arriba de un monte. Cuando el sol se oculta, lo que está más alto en la montaña todavía está brillante, mientras que el valle está todo en oscuridad.
Por eso el templo brillaba como una joya, con los últimos rayos del sol parecía todo de oro, dorado. Y los discípulos estaban orgullosos de lo que veían. Cuando el sol se terminó de poner y las tinieblas cayeron, en la ladera del monte de las Olivas hay una aldea que era la aldea de Marta, de María y de Lázaro. La aldea de Betania. Hoy en día es parte de la ciudad de Jerusalén, es un barrio de Jerusalén. Pero en aquella época era una pequeña aldea porque Jerusalén no era tan grande. Jerusalén estaba dentro de los muros. Ahora ya Jerusalén, igual que Nueva York, ha crecido mucho, ¿verdad? No tanto como Nueva York, pero también es una ciudad bastante grande. En la ladera del Monte de las Olivas estaba la aldea de Betania. Y Elena de White dice que cuando las luces comenzaron a prenderse, porque el sol se había metido y la oscuridad como una mortaja había caído sobre Jerusalén, se vio una casa que estaba profusamente iluminada. Había muchas luces en esa casa. Y se veía un cortejo nupcial. Y Jesús se inspiró al ver a todas esas muchachas vestidas con sus lámparas en sus manos para contar esta historia o esta parábola. Pero aquí dice que las vírgenes estaban esperando o salieron a recibir al esposo, no al novio. Y Elena de White explica las bodas orientales. Yo no me voy a detener en esta noche en todos esos detalles porque el tiempo ha transcurrido. Pero es muy bonito entender cómo es una boda oriental. Sorpréndanse ahora. En las bodas orientales, la novia no está presente en la ceremonia nupcial. Y usted dice, pero ¿cómo puede haber un casamiento si la novia no está presente? Así es, literalmente, la novia no está presente en la ceremonia de bodas. El contrato matrimonial se hace no entre un hombre y su novia o la mujer, la que va a ser su mujer, sino que el contrato matrimonial se hace entre el novio y el padre de la novia. Entre ellos se hace el arreglo y se declara el casamiento ante los jueces con el padre de la novia, pero ella no está ni presente, porque el padre la da en casamiento, el padre la entrega en casamiento. Es triste, pero en alguno de esos países árabes, la mujer realmente nunca es libre. Primero, es propiedad del padre, y luego el padre la vende, sí, porque se paga la dote de la boda, y tiene que pagar dinero el novio, la compra, y entonces el padre le pasa la propiedad al novio, que ahora resulta ser el esposo. Esas son las bodas orientales, se arreglan entre familias. ¿Cómo te gustaría que tu familia y la familia de otros se pongan de acuerdo, te digan, tú te vas a casar con fulanito, y tú ni siquiera lo conoces? Pues así era en aquella época. ¿Por qué están esperando que venga el esposo? Porque cuando él viene a recoger su propiedad, cuando viene a recoger a la muchacha, ya él está casado y esa muchacha ya le pertenece. Él ya hizo el contrato de bodas entre los jueces y las bodas se celebran entre el padre de la novia y el novio. Él paga la dote, el padre firma los documentos ante el juez y lo declaran casado con esa mujer. Y luego que ya está casado, entonces viene a buscar a la novia a la casa para llevarla a su propia casa. Cuando Jesús venga, Él viene a reclamar la propiedad que es suya.
Él compró la esposa con el precio más grande que jamás se ha pagado. Compró ese derecho de ser nuestro esposo por toda la eternidad con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y el contrato se está firmando ahora mismo. ¿Sabían ustedes que en este momento se están celebrando las bodas del Cordero? ¿Ustedes sabían eso? La gente piensa que cuando Jesús venga nos va a venir a buscar para llevarnos a las bodas del Cordero. Mentira. Cuando Él venga no nos va a llevar a ninguna bodas, nos va a llevar a la fiesta de bodas. Así dice en Apocalipsis capítulo 19. Dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Notaron? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las ¿qué? A la cena de bodas del Cordero. Cuando Él venga, nos viene a llevar a la cena, a la fiesta de las bodas. A la recepción, ya la boda está consumada. Hoy no voy a entrar a explicar eso, pero el tema de mañana por la tarde y el domingo vamos a entrar a explicar cómo es que la novia se prepara. Tiene que ver con el juicio de los vivos, tiene que ver con el cierre de la gracia. Tiene que ver con ponerse el vestido de boda. Esa preparación es que a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La esposa tiene que prepararse para la fiesta de bodas. Y muchos de nosotros decimos, Cristo viene pronto, prepárate, y no sabemos de qué se trata eso de prepararse. ¿Ustedes saben lo que es la preparación? ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor? ¿Leyendo la Biblia? ¿Orando? ¿Velando? Hermanos, ay de aquel que no tenga el vestido puesto. Porque hay otra parábola en Mateo 22 que Jesús contó, que cuando el rey hizo la fiesta de bodas de su hijo, entró a ver a los invitados y se encontró con que uno no estaba vestido con el vestido de bodas y lo echó fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el vestido de bodas? Y lo echó fuera. Qué terrible, hermanos. Estar nosotros en la iglesia que espera la venida del Señor y quedarnos fuera de la fiesta de boda. Así le pasó a las vírgenes insensatas. Volvamos a la parábola. Las vírgenes están esperando a que venga el esposo. Comparen esto, por favor, con San Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 35. San Lucas 12, 35 y 36 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de lo mismo, parábola. Mantengan las lámparas encendidas y estén ceñidos vuestros lomos. Ceñidos quiere decir con todo puesto,
con el vestido puesto. ¿Por qué? Dice el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. ¿Qué somos nosotros? Los que estamos esperando que el Señor regrese ¿de dónde? De las bodas. La iglesia que espera la venida del Señor está esperando que Jesús regrese de las bodas. ¿Y cuándo fue a las bodas? ¿Cuándo fue que fue a las bodas? ¿Cuándo ascendió al cielo? ¿No? ¿Cuándo fue que fue llamado ante el juez para celebrar la ceremonia del matrimonio? ¿Cuándo fue? Exactamente. Fue traído ante el juez y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero eso va a ser para mañana, cuando hablemos del juicio de los vivos. Nosotros estamos esperando que Jesús regrese de las bodas, pero las bodas se están celebrando ahora. Volvamos a la parábola. ¿Qué va a pasar con las vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Pregunto, si Elena de White dice que esta parábola se va a cumplir al pie de la letra en nuestros días, eso significaría que por lo menos la mitad de los que estamos aquí somos vírgenes prudentes, pero tan cierto como es cierto que había 5 prudentes, así de cierto es que había 5 ¿qué? Insensatas. ¿Ah? Si partimos la iglesia por la mitad, allá están los prudentes a la derecha y aquí están los insensatos, ¿verdad? Nadie quiere ser de las vírgenes fatuas, ¿no? Pero si es cierto lo que dice Jesús, y Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Si es cierto la parábola de Cristo, entonces por lo menos la mitad de los que estamos aquí estamos representados por las vírgenes fatuas. Y tú dices, no, pastor, yo no. Esos son los que no vinieron esta noche, los que se quedaron. Esos son los de las vírgenes fatuas. Nosotros somos las vírgenes prudentes. Ojalá así fuera. Jesús habla de 2 clases de cristianos aquí. Podríamos decir que las vírgenes prudentes son los verdaderos cristianos y las vírgenes fatuas son los cristianos hipócritas. ¿Podríamos decir eso? Jesús dijo de que cuando Él venga, otra parábola que está en el mismo capítulo 25, dice el versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Podríamos decir que las vírgenes sabias son las ovejas y las vírgenes fatuas son los cabritos, ¿sí o no? 2 grupos, ¿verdad? Podríamos decir que las vírgenes sabias son los salvados y las vírgenes fatuas son los perdidos, ¿correcto? Podríamos decir que las vírgenes sabias son el trigo y las vírgenes fatuas son la cizaña, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Pues yo no. Todas esas representaciones son ciertas, pero no se aplican a la iglesia que espera la venida del Señor. La parábola de las ovejas y los cabritos se aplica a
todas las naciones del mundo, al mundo entero, no a la iglesia. Por eso dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y separará las ovejas de los cabritos. Esta parábola no se aplica al trigo y a la cizaña. No es lo mismo. Esta parábola tiene una aplicación especial para la iglesia adventista del séptimo día. Si ustedes notaron, las 10 vírgenes estaban esperando la venida del esposo. Las 10 vírgenes tenían lámparas. ¿Qué cosa es las lámparas? La palabra de Dios. ¿Cuántas tenían aceite? ¿Cuántas? Bueno, todavía estamos divididos, ¿verdad? Hermanos, todas tenían aceite, porque aún las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Todavía no estaban apagadas las lámparas, pero se estaban apagando. Para que haya una lámpara prendida tiene que haber aceite. ¿Cuántas tenían aceite? Todas tenían aceite, pero no todas tenían aceite extra. Ahí está la diferencia. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Hermanos, no podemos decir que las vírgenes sabias son las que tienen el Espíritu Santo y las vírgenes fatuas no lo tienen. Porque todas tienen aceite. ¿Podríamos decir que las vírgenes sabias son las que dan buen testimonio y las vírgenes fatuas son las que dan mal testimonio en la iglesia? ¿Correcto? Tampoco. ¿Cuál es el testimonio? En esta parábola, ¿dónde está representado el testimonio? Están las Biblias, está el Espíritu Santo, pero también está la luz que está quemando la llama. Y esa llama obviamente es el Espíritu Santo, pero Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que alumbra es nuestro testimonio. ¿Y cuántas tenían testimonio? ¿Cuántas? Todas tenían luces. Así que no piensen que esto se refiere a que las vírgenes fatuas son las vírgenes o la parte de la iglesia que son infieles. Todas estas son fieles. Todas tienen la Biblia, todas tienen la verdad, todas tienen el Espíritu Santo y todas tienen un buen testimonio. Tú dices, bueno, pero esto se complica entonces. Porque yo pensaba que las vírgenes fatuas pues eran los flojos en la iglesia. Y como yo no estoy entre ellos, tengo que estar entre las sabias. Pero Jesús dice que todas tenían lámparas, todas tenían aceite y todas tenían luz alumbrando. La diferencia estaba en el aceite extra. Ahora pregunto. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra. Las lámparas tenían aceite, pero no hicieron acopio de aceite extra. ¿Y por qué se necesita el aceite extra? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la parábola? El esposo se tardó. Miren lo que dice el versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pregunto. Bueno, en primer lugar, una observación. A mí me reconforta, hermanos, el saber
que el mismo Señor Jesús, cuando contó esta parábola, Él ya sabía que iba a haber una tardanza. Porque Él lo incorporó en la historia, tardándose el esposo. Él sabía que iba a haber una tardanza. Ahora yo les pregunto, ¿la venida del Señor Jesús se ha retrasado? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el Señor ha retardado su venida? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos creen que no ha retardado su venida? Otra vez estamos divididos, ¿ves? Hermanos, la Biblia dice que el día y la hora nadie ¿qué? ¿Será que Dios a cada rato cambia el día y la hora? Si Dios tiene un día y una hora para su venida, entonces ¿cómo podemos decir que la venida del Señor se ha retardado? ¿O acaso a Dios se le atrasó el reloj? ¿O acaso Dios no sabe cuándo va a venir? ¿O acaso la venida del Señor está superditada o depende de algo que nosotros hagamos? Los estoy haciendo pensar un poquito. Miren, hermanos, iba a haber una tardanza, pero una tardanza aparente. O sea, para nosotros iba a ser tardanza, pero no para Dios. Si Jesús lo escribió hace 2000 años, Él ya sabía que iba a haber una tardanza aparente, que el pueblo que iba a estar esperando su venida iba a sentir que era una tardanza, aunque en realidad los planes de Dios no conocen ni tardanza ni adelanto, ni premura ni demora. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, si el Señor mismo dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿cómo vamos a decir entonces de que Él se tardó? Dios no es uno que llega tarde a sus appointments. Dios llega a tiempo. Y Él tiene un tiempo señalado, solo que dice el día y la hora nadie lo sabe. Pero para nosotros que esperábamos que viniese antes, nos parece que se ha tardado. Y eso está contemplado en la parábola. Pero por esa tardanza aparente, ¿qué pasó con las vírgenes? ¿Qué pasó con las vírgenes? Se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. ¿Cuántas se quedaron dormidas? Todas cabecearon y todas se durmieron, hermanos. ¿Cuántos en la iglesia adventista estamos dormidos? ¿Cuántos? Ahora no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Cabecearon todas y todas se durmieron. ¿Cuántos estamos dormidos? Are you sure? ¿Están seguros? Espérense un momento. El versículo que sigue dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué hora vino el esposo? ¿A qué hora tenía que ser la boda? Elena de White dice que la boda se iba a celebrar a la caída de la tarde, a la puesta del sol. Y el sol, para esta época, cuando Jesús contó la parábola, que era época de Pascua, justo en este mes, el sol en Jerusalén se pone alrededor de las 6 a las 6:30 de la tarde. Esa era la hora de la boda. ¿Cuántas muchachas aquí todavía no están casadas? ¿Puedo ver las manos? No casadas. ¿Ahí hay una? ¿Una sola? ¿No hay nadie más? Ah, los jóvenes no han venido hoy.
¿No hay nadie más que no se ha casado? Allá hay otra, aquí hay otra. No, yo sé que no quieren levantar la mano, les da vergüenza, tienen miedo que le digan solterona, ¿verdad? O como dicen allá en Puerto Rico, jamonitas. Les pregunto, si ustedes están comprometidas para casarse, ustedes se preparan, se ponen el vestido de bodas y el novio se tarda, ¿cuánto tiempo lo esperarían? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto lo esperarían? ¿Media hora? ¿Le darían media hora por el retraso? ¿Y qué si hubo un tapón ahí en el puente? ¿Y qué si hubo un accidente y se cerró la carretera? ¿Cuánto lo esperarían? ¿Una hora? Imagínense la escena, la muchacha está en la iglesia, las acompañantes, las doncellas. The wedding party is all ready. Están todos listos, pero el novio no llega. ¿Cuánto lo esperarían? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Lo esperarían 2 horas? ¿Cuánto se tardó el novio de la historia, hermano? ¿A qué hora apareció? A la medianoche, desde las 6 de la tarde. Yo creo que no hay novia que aguantaría semejante espera. Imagínense toda la gente sentada en la iglesia. Esta noche a ustedes les tocó esperar un ratito, ¿verdad? ¿Cuánto esperaron? ¿1 hora? ¿2 horas? Hasta 2 horas, pero algunos ya se estaban yendo cuando yo llegué, ¿verdad? No aguantaron más. Pues miren, hermanos, la tardanza aparente fue mucho más larga de lo que se imaginaban. Tanto que se cansaron, cabecearon y se durmieron. Y el novio apareció a medianoche. Ahora, la pregunta es esta: ¿estaban todas dormidas? ¿Seguro? Eso dice la historia. Sin embargo, si usted es observador, notará que el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo, salid a recibirle! Pregunto, si estaban todos dormidos, ¿quién pegó el grito? Tiene que haber alguien que estaba despierto para avisar que venía el esposo. Alguien dio el clamor de medianoche. Pero hermanos, el clamor de medianoche no lo dio la iglesia. Ahora se pone interesante esto, porque nosotros decimos que el pueblo adventista es el que va a dar el clamor de medianoche. Pero en la parábola no son las vírgenes que están esperando la venida del esposo las que dan el clamor de medianoche. ¿Quién era el que estaba despierto y dio el clamor de medianoche? El fuerte pregón. ¿Quién lo dio? No, los 144,000 son las vírgenes sabias. Pero aquí dice que alguien gritó: viene el esposo, viene el esposo. Y todas las vírgenes que estaban dormidas se despertaron, se levantaron, dice, hasta estaban acostadas, hermano. Miren lo que dice el versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron. Si se levantaron es que estaban ¿qué? Estaban acostadas, estaban dormidas, todas estaban dormidas. Y se tuvieron que levantar. Se habían ido a dormir. ¿Cómo está nuestra iglesia hoy en día, hermanos? ¿Cómo está? Roncando. Roncando. Pero espérense que escuchen el tema de mañana por la mañana. Y ustedes van a ver lo que es y quién es que da el clamor de medianoche. Y no es el pastor Gambetta. No, no soy yo. Yo quiero ser parte de los que den ese clamor de medianoche, pero no es a mí que se me ha dado ese privilegio. Alguien pega el grito y mañana vamos a ver quién es.
Ah, ustedes habían leído esa historia muchas veces, pero todas estas cosas ni las habían pensado, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar en la historia. Hay mucho más que aprender, no es así nomás. La Biblia hay que escudriñarla, no nomás leerla. La Biblia hay que estudiarla y el que cava profundo saca preciosas verdades de la palabra de Dios. Yo siempre que leo esta historia, me acuerdo que cuando la primera vez que me acuerdo haberla estudiado para predicarla, ¿saben lo que se me vino a la mente? Yo dije, oye, pero estas vírgenes prudentes eran un poquito egoístas, ¿no? Eso yo pensé. Porque dice que las insensatas le dijeron a las prudentes, versículo 8, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan ustedes y compren a los que venden. Compren ustedes, pero nosotros no les vamos a dar. Y yo decía, pero estas vírgenes sabias son un poquito egoístas, porque si ellas tenían aceite extra y las otras le están pidiendo, ¿por qué entonces no compartieron? Mañana por la tarde vamos a ver por qué no se puede compartir el aceite. No se puede compartir el aceite. Y eso está enseñado aquí en la parábola. No se puede compartir el aceite. Esto es grave, porque hay muchos que dicen, no, mi abuelita está orando por mí. No, mi mamá es una santa mujer de Dios. Y cuando venga la crisis que se avecina, yo sé que las oraciones de mi mamá me van a salvar. Ah, mi papá es un pastor, mi papá es un anciano de iglesia. Y Dios no va a permitir que yo me pierda. Yo sé que ando un poquito mal por ahí, pero cuando llegue ese momento yo me voy a enderezar. Nadie le puede dar aceite a otro. Nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita te van a salvar a ti. Esto es un asunto personal. Y mañana vamos a ver a dónde es que venden ese aceite, para que lo vayamos a comprar. Porque la parábola dice, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero hermanos, lo triste de la parábola es que mientras ellas se fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿la qué? La puerta. Hermanos, aquí en la historia hay una puerta cerrada. There's a shut door here. Hay una puerta cerrada. ¿Cuál es esa puerta? Muchos piensan que es cuando venga Cristo que se acaba la oportunidad. Hermanos, mucho antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, se va a cerrar la puerta. Igual que en los días de Noé. La puerta se cerró. Y se cerró antes de que viniese la destrucción y el diluvio. Y hermanos, una vez que la puerta se cerró, por más que hubieran querido, no había ya salvación. Una vez que la puerta se cierra, olvídate. No hay oportunidad de salvación. Si una persona hubiera querido arrepentirse o si hubiera arrepentido en los días de Noé, pero ya Dios había cerrado la puerta, ya no había salvación. Los que se quedaron fuera y los que entraron, entraron. No hay una segunda oportunidad, hermanos. Y ustedes van a ver mañana cuán cerquita estamos del cierre de la puerta. Elena de White dice que cuando la puerta se cierre, el mundo no lo va a saber. El mundo va a seguir como si nada, ignorando de que se acabó la gracia. Y dice que van a correr de mar en mar buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán. Qué triste. Ir a comprar y cuando regresan se encuentran que la puerta está cerrada.
Hermanos, yo mañana voy a hablar de algo muy serio. Ya les dije, nunca he predicado de esto como lo voy a predicar el día de mañana. Porque las cosas que están pasando, y déjenme darles así un aperitivo, para que lo prueben un poquito. Ustedes saben las cosas que están pasando este año. Ustedes saben que en menos de un mes, o en un mes, viene Benedicto XVI a Washington y a Nueva York. ¿Ustedes están preparados para lo que esto va a traer? ¿Ustedes tienen una idea de lo que viene? Mañana les voy a mostrar algunos de los documentos que yo tengo. Y ustedes se van a sorprender. Y eso no es todo. Las cosas que están pasando, hermanos, nos dicen de que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque dice aquí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras golpeando, las otras vírgenes, y todavía les llama vírgenes, puras. Estas no son contaminadas, son puras. Eso es lo que más me asusta, hermano. Que los que se van a quedar fuera no son los contaminados, son puros. ¿Se imaginan? Gente pura y santa se va a quedar fuera. ¿Cómo puede ser? Y dice que van a golpear diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dirá, de cierto os digo que no os conozco. Las palabras más tristes de toda la Biblia son esas. Y las va a decir el Señor Jesús, no al mundo, no a los de las otras iglesias. Se las va a decir a los adventistas del séptimo día. I don't know who you are. I don't know you. No te conozco. De cierto os digo que no os conozco. ¿Se imaginan? Pero no te consueles con esas palabras. Porque todo el que siga en la Odisea va a ser vomitado de la boca del Señor. Y yo no quiero ser vomitado, yo no quiero perderme, no me quiero salvar. Por eso el Señor Jesús en su amor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a pedirle al Señor que este fin de semana que vamos a pasar juntos, que este fin de semana sea lo que el Señor tiene dispuesto que sea. Que sea un despertar para mi vida y tu vida espiritual. Hermano, si tú sabes de alguien que necesita un sacudoncito, tráelo. Porque el Señor en su amor todavía quiere salvar a los que quieren ser salvos. El que no quiere se va a perder, pero el que quiere salvarse, y esa es la tristeza de las vírgenes, que las vírgenes están esperando el esposo y están autoengañadas porque dicen, yo estoy bien, y no saben que están mal. Que el Señor unja nuestros ojos con colirio para ver nuestra situación. Y mañana cuando veamos lo que viene sobre nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo grave que es la situación. Pero en su amor Jesús nos reprende porque Él nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento. Les invito a ponerse en pie conmigo en esta hora. Si yo hiciera un llamado ahora, tendría que llamar a los tibios. Y
Y nadie quiere reconocer que nosotros estamos en esa condición. Hasta que Dios no nos sacuda mañana, nadie va a reconocer eso. Así que no puedo llamar a los tibios hoy. Pero si hay aquí algún frío, alguno que todavía, ese tiene más esperanza que el tibio. Porque Jesús dice, ojalá fuera, ¿qué? Frío. Si aquí hay algún frío, alguno que está en el mundo, que todavía no ha hecho el pacto más importante en su vida, que es entregar su corazón a Cristo Jesús. Si hay alguien que el Señor lo trajo aquí en esta noche porque necesitaba escuchar este mensaje para ser salvo, yo voy a orar por esa alma. Todavía hoy no voy a hacer el llamado para los tibios, mañana. Y ojalá que estemos con vida mañana, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros tenemos la vida asegurada. Así que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Pero si hay alguno aquí que está entre los fríos y tiene el valor de reconocer, de decir, pastor, yo soy esa alma, yo estoy en el mundo. Quizás estuviste una vez en la iglesia, pero te enfriaste. Y sabes que andas mal y necesitas volver a comenzar. O si hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante, el paso del bautismo, yo quiero orar por esa alma, aunque sea una en esta noche, yo quiero orar. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa alma. Yo soy el frío que usted está hablando y yo quiero venir al Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Hay alguien más. No te dé vergüenza levantar tu mano. Que estás tú mejor que todos los que estamos aquí. No bien espiritual, estás mal, pero por lo menos si reconoces que Dios te está llamando, hay esperanzas para ti. Hay alguien más que se atreva a levantar su mano y decir, yo soy esa alma, amén. El Señor te bendiga a ti, mi hermano, también, porque Jesús te está llamando. Alguien más a quien Dios está llamando en esta hora. No me refiero a los tibios, me estoy refiriendo ni a los santos que estamos aquí, que somos santos y no tenemos nada malo. Todos nosotros, ¿verdad? A esos no. Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese soy yo, ¿verdad? El que no necesito arrepentirme. Ya mañana vamos a ver. Hay alguien más que se atreve a decir, pastor, yo soy esa almita. Yo sé que estoy frío, que el Señor Jesús me rescate. Yo necesito hacer un pacto con Dios. Vi 2 manos que se levantaron. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso más importante, el paso del bautismo, de entregar su vida al Señor Jesús? ¿Quieres levantar tu mano? Quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿Sabes? Jesús dice que si tú te avergüenzas de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar de ti delante de su Padre que está en los cielos. Pero si tú delante de los hombres le confiesas, Él va a confesar tu nombre delante de Dios y de los santos ángeles. ¿Hay alguien más que quiere decir, yo soy esa alma, pastor? Ore por mí, por favor. ¿Quieres levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Amén. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a orar en forma especial por estas almas. Los que puedan ir de rodillas conmigo, háganlo. Los demás inclinen su rostro donde están. Amante Dios, en esta hora nos postramos delante de ti. Sabemos, Señor, que el tiempo ha transcurrido, pero tú nos has hablado a través de tu palabra en esta hora. Y anhelamos que tu mensaje haga impacto en nuestra vida, que no seamos sordos a tu llamado, que no seamos indiferentes a tu amor. Gracias, Señor, porque tú reprendes y castigas a todos aquellos que amas. Ayúdanos a ser celosos y a venir al arrepentimiento. En forma especial en esta noche te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender nuestra verdadera condición y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para lograr
ser vencedores y sentarnos contigo en tu trono. Sabemos, Señor, que está muy cercano el momento del cierre del tiempo de gracia y nos va a encontrar a la gran mayoría sin la preparación necesaria. Sella este mensaje en nuestro corazón. En forma especial te pido por las almas que levantaron su mano en esta hora. Son sinceros. Tú los trajiste aquí, no tuvieron vergüenza de confesar públicamente tu nombre, de decir que te necesitan a ti, Señor. Todos los que estamos aquí te necesitamos. Tú sabes cuánto te necesitamos. Pero Padre Santo, en forma especial quiero orar por esas 3 preciosas almas que tuvieron el valor de levantar su mano. Oh Señor, tráelos a ti. Extiende tu brazo y arrópalos. Recíbelos en tu seno, Padre Santo. Y permite que el mensaje que han escuchado pueda hacer efecto en sus vidas. Y que este fin de semana pueda ser el comienzo de una nueva vida para ellos. Pero no solamente para ellos, también para nosotros, Señor. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre soberano y todopoderoso te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.